Buenas tardes, buenas noches. Gracias por el interés en el proyecto Ecoparque. Mi nombre es Gonzalo Pascual, soy subsecretario del Gobierno de la ciudad y me acompaña el gerente de conservación y del departamento educativo, Rodrigo Fariña. Buenas tardes. Gonzalo está a cargo de este proyecto, es abogado, no es un especialista, pero ha tenido que estudiar y lo está haciendo bien. Rodrigo sí es un especialista en conservación, así que primero que quiero hacer es agradecerle en nombre del Instituto de Política Ambiental de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas estar aquí. Acá hay un conjunto de especialistas en cuestiones ambientales. Este instituto es el más antiguo de esta corporación. Fue fundado por el doctor Alejandro Cano, que es un especialista reconocido en temas ambientales. Y desde entonces hemos seguido trabajando en estas cuestiones. Así que muchas gracias Gonzalo y Rodrigo, y les dejo ahora sí la palabra. Gracias Manuel por la invitación. La idea un poco es contarles el proyecto, hablar un poquito de lo que fueron 130 años de historia en el zoológico de la ciudad de Buenos Aires, qué pasó hace muy poco cuando el gobierno decidió tomar la concesión y por qué el gobierno decidió tomar un camino de transformación que tiene que ver con el paradigma y con el cambio de la institución zoológica en el mundo. Nosotros habíamos traído una proyección, una filmación de lo que fue el zoológico históricamente durante 130 años, desde su fundación hasta aproximadamente 2-3 años atrás que entró en una crisis que tiene que ver con el cambio de un paradigma mundial y con un problema de concesionario, presupuestario, los problemas de la Argentina con la cosa pública. En ese sentido, el gobierno se encontró con una disyuntiva y con la necesidad de elaborar un proyecto innovador que reúna distintas opiniones. Así, en el mes de mayo de 2016, el gobierno toma el jardín zoológico con un equipo de gente que en ese momento no tenía conocimiento, no tenía una idea de lo que estaba pasando. Se fue aprendiendo con el correr del tiempo. Se llama un concurso de ideas donde se presentan distintas ideas de lo que puede ser un proyecto para el nuevo zoológico y se organiza una encuesta, una consulta pública. Así que vamos a empezar a pasar un poco, lástima no tenemos la filmación porque en la filmación un poco veíamos lo que fue el clásico zoológico victoriano, como era antes, que eran básicamente recintos o jaulas en donde los animales eran exhibidos en muy poco espacio, con únicamente fines recreativos. Y era un atractivo muy importante porque la tecnología y las posibilidades de viajar para el vecino de la ciudad de Buenos Aires no eran las de hoy, con lo cual el vecino sin viajar y los chicos sobre todo tenían la posibilidad de encontrarse con animales sobre todo africanos y exóticos, lo cual era emocionante y para el momento que vivía la ciudad era algo muy curioso y muy atractivo. A medida que los distintos zoológicos y la concepción de los zoológicos en el mundo fue evolucionando, la sociedad se empezó a tomar una posición más crítica, sobre todo el vecino de la ciudad de Buenos Aires y sobre todo el vecino de la Comuna 14, a donde pertenece el zoológico. Entonces yo les voy a dar la óptica de lo político y luego Rodrigo les va a hablar un poco la óptica técnica, que tiene que ver con por qué un zoológico sí o no y cuáles son las razones que justifican tener animales exhibidos y en cautiverio. Vamos pasando las... ¿Dónde estamos? Vale. Culpa de que no tengamos video, porque nuestro Windows no da para eso. No hay problema. Ya pasaron más de 120 años de la fundación del zoológico. Como ustedes saben, el presidente Sarmiento crea el Parque 3 de Febrero en aquellas tierras que pertenecían a los campos de Juan Manuel de Rosas, y un intendente de aquella época que ocupaba el lugar que hoy ocupa Horacio Rodríguez Larreta, un tal Méndez, decide separar una parte del Parque 3 de Febrero, las 17 hectáreas actuales del zoológico, y convertirlas en una reserva para animales. Y ahí es donde, bajo la dirección del primer director del zoológico, Eduardo Holmberg, empieza a traer animales de todo el mundo para exhibirlos. Obviamente en aquella época lo que era el cuidado y la exhibición animal formaba parte de algo recreativo, de algo casi circense, en donde el bienestar animal no era un tema a considerar, sino que tenía que ver, el parque era un atractivo educativo por un lado, porque permitía tomar contacto con distintos animales y con fauna de todo el mundo,
pero también era algo recreativo y hasta circense. De ahí que normas de seguridad, como en este caso, o todas las cuestiones de bienestar animal no eran consideradas. El zoológico, el ex zoológico de la Ciudad de Buenos Aires, hoy Ecoparque, tiene un patrimonio histórico, los edificios, que es único en el mundo, porque no sufrió los embates de la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de los zoológicos europeos, que nacieron casi al mismo tiempo que el zoológico de Buenos Aires, la mayoría de sus edificios y edificaciones fueron destruidas durante la guerra. La grandeza de este zoológico es que mantiene edificios que fueron construidos allá por 1900, 1903, la femenina de 1904, y durante los primeros 10 años de 1900 a 1915, y esos edificios, si bien con el paso del tiempo los ha deteriorado, se mantienen exactamente conforme su diseño original. Hoy en día nosotros no podemos realizar ningún cambio en ninguna obra sin antes darle participación a la Comisión Nacional de Monumentos Históricos que preside Teresa Anchorena, la cual es casi hoy una socia del proyecto porque está con nosotros opinando y de alguna manera dirigiendo cualquier tipo de obra que toque siquiera el patrimonio histórico. Teresa siempre nos pide que le demos especial relevancia y significación al patrimonio del zoológico porque es de suma importancia preservarlo. Cuando el gobierno toma el ex zoológico de Buenos Aires, le hizo una encuesta y la encuesta arroja resultados bastante curiosos que son discutibles, porque cuando hablamos con todos aquellos que amamos lo que fue el zoológico, yo cuando tomé el proyecto desde mi posición política al principio me resistía un poco a modificar mucho las cosas, quería que los animales estén mejor, mejorar los recintos, pero que el zoológico más o menos siga siendo lo que siempre fue, lo que uno vivió, sobre todo cuando yo, si bien soy un poco más joven que algunos, también tengo mi edad y yo viví en mi infancia la maravilla y en mi memoria y en mis sentimientos lo que fue el tradicional zoológico de Buenos Aires. Sin embargo, este ejercicio de comunicación hablaba de que la mayoría de los vecinos, casi más del 80%, estaban a favor de una transformación. Muchos nos critican, nos dicen, bueno, depende cómo se hizo la encuesta, porque ¿quién no está de acuerdo con que los animales estén mejor? O que el zoológico se arregle y los edificios no estén tan deteriorados. Pero la encuesta fue un poco más allá y se hizo en base a distintos focus groups y a distintas preguntas en donde en general el visitante y los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires expresaban ideas como que los animales estaban en mal estado, como que era un poco antinatural que los animales estén encerrados. Es como que la sociedad, sobre todo la sociedad de la Comuna 14 o los vecinos de la ciudad, de los vecinos más cercanos al jardín zoológico, tiene una concepción contraria a lo que fue la concepción original del zoológico. Vamos a pasar a la siguiente, que habla de los resultados de la encuesta. Yo acá no alcanzo a leer, pero es interesante los temas que se han tocado y qué decían los vecinos sobre el parque. Básicamente, hoy en día el vecino de la Ciudad de Buenos Aires tiene una alta sensibilidad por cuestiones relacionadas con los animales. El animal ya no es como era antes, conforme o como todavía está en el Código Civil, algo semioviente o una cosa, sino que para muchos, sobre todo los más jóvenes, el animal debe tener los mismos derechos que las personas. Ustedes conocen el famoso fallo de la doctora Liberatori, que considera a la orangutana Sandra, que todavía está en el zoológico, una persona no humana con derechos civiles. Es un fallo un poco polémico, que sale del Código Civil, pero esta jueza se mantiene en la posición. Luego la palabra zoológico, que empieza a tener connotaciones negativas. Todas las referencias al cambio o al cierre de grupos que se decidían llevar adelante este tipo de acciones para garantizar el bienestar de los animales, y aquellos que valoran ver animales en cautiverios, aquellos que quedan, empiezan a exigir una explicación para justificar el cautiverio de aquellos animales. Cuanto más joven o informado, las personas tienden a justificar menos el cautiverio con exhibición. Eso en relación a la cuestión generacional. Y con relación a la cuestión de dónde vive el vecino de la Comuna 14, en un 53%, tenía una valoración negativa del zoológico, versus un 47% con una valoración positiva. Cuando vamos más afuera de la Ciudad de Buenos Aires,
conurbano bonaerense y visitantes de las provincias, tienden a tener una valoración de menos negatividad y más favorable. El 72% de los habitantes del conurbano bonaerense y de la Argentina tiene una valoración positiva del zoológico. En aquellas encuestas o opiniones en cuanto a qué menos les gusta a la gente del zoo, obviamente hablan de que los animales están en cautiverio. Siempre el visitante es menos negativo que los vecinos en general. También hablan de cuestiones que hablan sobre la libertad de los animales. Algunos opinan que sacarían a todos los animales del zoológico. De vuelta, el vecino de Comuna 14, cuanto más, diríamos, ilustrado o mejor ubicado en la ciudad del vecino, más crítico es con relación al zoológico. Cuanto más alejado de la ciudad y más acostumbrado a la convivencia con animales, menos crítico con el zoológico y más interés por visitarlo. No sé si, Rodrigo, vos querés decir algo con respecto a estas visiones. Buenas tardes. Yo creo que en gran medida tiene que ver con la distancia que va tomando el ciudadano que vive en una urbe grande, cosmopolita. Primero porque cada vez hay más posibilidad de viajar. Por otro lado, como decía muy bien Gonzalo, la tecnología y las redes y los diferentes canales especializados en ver programas vinculados a la fauna y la naturaleza han acercado al ciudadano urbano a la naturaleza desde otro lugar. Por otro lado, se perdió la conexión con la naturaleza. Y esa pérdida de conexión también genera una interpretación diferente. No quiero juzgarla por mejor o peor, pero diferente con respecto al sufrimiento animal y al bienestar. Por ahí algunos de ustedes se han criado en algún hogar donde todavía uno tenía la posibilidad de que alguien le traiga fresco la comida, o le traiga tanto de una huerta como si uno vivía en un campo, uno veía cómo se mataba a los animales para comer. Eso hoy se ha distanciado tanto del ciudadano que habita en las grandes ciudades, que esa sensibilidad ha crecido de una manera que hace que sea muy crítico con este tipo de situaciones donde uno ve a los animales cautivos, y se tiende a humanizar la situación y a ver en ese animal encerrado una persona o un ser vivo con los mismos derechos. Y esto no quiere decir que uno disfruta o que quiere ver mal a la fauna cautiva, simplemente que uno va alejándose de esa cotidianidad con la fauna. Entonces esa percepción, esa cotidianidad se reinventa de otra manera. Y creo que eso se ve muy bien en los resultados que mostraba Gonzalo, donde la gente del interior del país, que tiene una cotidianidad, estoy generalizando, con la fauna, responde de otra manera a la percepción de un jardín zoológico a la gente que vive en las grandes ciudades. Gracias, Rodrigo. Vamos a avanzar. Es así que el gobierno... Es así que el gobierno decide intervenir el espacio de jardín zoológico e integrar un proyecto que tiene que ver con la gran transformación que está teniendo la ciudad. Como ustedes saben, hoy la mala noticia es que toda la ciudad está en obra y el tráfico es un infierno, porque la buena noticia es que yo creo que en los próximos 5 años, y mirando para atrás en los próximos 10 y en los pasados 10, 20 años de transformación, la ciudad de Buenos Aires va a cambiar absolutamente su fisonomía. El proyecto Ecoparque está dentro de esta línea de cambio e innovación. Obviamente, las cuestiones que tienen que ver con la ecología, mantener al jardín zoológico como un centro educativo y como un punto de encuentro para la familia y para que los chicos entiendan las problemáticas del medio ambiente, mucho más allá de la fauna, también es algo central en el proyecto. Y por último, Rodrigo, sobre las instituciones. Sí, nosotros también lo que tenemos que hacer en este desafío de la transformación es entender cuál es el rol de una institución zoológica en el escenario ambiental actual, ¿no? Por un lado,
tenemos un zoológico victoriano que priorizaba la exhibición y la recreación. Nosotros creo que como sociedad vamos reconociendo que ese tipo de recintos y ese tipo de manejo sobre la fauna no era el adecuado. Queremos que esa fauna cautiva esté mejor, y por otro lado se empieza a reconocer que los más de 100 años que tienen muchos de estos zoológicos han generado, y me incluyo, yo me he formado en una institución zoológica, un montón de profesionales que tienen el expertise tanto en gestión como en manejo directo sobre esa fauna, ya sea cuidadores que son manejadores de fauna, veterinarios que saben manejar fauna silvestre, biólogos y un montón de otras líneas de acción vinculadas directa o indirectamente con los animales. Entonces, en un escenario de crisis ambiental global, donde la fauna se encuentra en grave peligro de extinción y estamos ante un escenario de extinción masiva, una institución que alberga fauna y encima tiene un personal con ese expertise se convierte en una oportunidad. Y ahí es donde ese zoológico victoriano que exhibía a los animales de manera el museo viviente básicamente, se transforma o se debe transformar en un centro de conservación aplicada. No solo desde lo educativo, sino también desde las diferentes expertise que tiene este personal para poder aportar tanto ex situ, o sea, dentro del predio, como in situ, en la naturaleza donde las especies amenazadas están sufriendo sus amenazas. ¿Pasamos una más? Es así que el gobierno, luego de 6 meses de análisis, decide empezar una transformación en base a 4 pilares. Cada uno de estos pilares hay que balancearlo entre sí, ya que ninguno puede imponerse sobre el otro, y de ahí la complejidad del proyecto. Por un lado, la importancia de los proyectos de conservación. El nuevo ecoparque como centro para promover y desarrollar programas de conservación, que ahora les va a explicar Rodrigo. Lo segundo, 1.300 animales en el parque y bienestar animal, es decir, mejorar la condición de vida de estos animales y poder derivar a aquellos que, donde sea posible, a lugares mejores, porque hoy en día 1.300 animales en tan poco espacio y con una ciudad ya totalmente crecida alrededor, ruidos circundantes, polución, etcétera, no es posible, diríamos. Entonces la idea del proyecto es reducir la colección animal y establecer un norte. También va a explicar Rodrigo técnicamente de qué manera se decidió esto. Por otro lado, centro educativo, fomentar y desarrollar el zoológico como siempre fue un centro de educación medioambiental y no solo a nivel fauna y flora. Y por último, el respeto por el patrimonio histórico. Además de los otros 3 pilares, respetar y mantener, y si es posible poner en valor, el patrimonio que históricamente tuvo el parque. Rodrigo les va a explicar cada uno de estos pilares. En conservación, el zoológico, de manera preexistente a la transformación, ya tenía 4 programas que se venían desarrollando, en algunos casos hace más de 20 años, y han logrado una expertise y una especialidad de alta importancia profesional, inclusive reconocidos internacionalmente. Seguramente muchos de ustedes conocen el Proyecto Cóndor. El Proyecto Cóndor trabaja tanto en líneas de rescate y rehabilitación de cóndores como en cría, en cautiverio de la especie, y trabaja en el refuerzo poblacional y reinserción en la naturaleza de individuos, ya sea rescatados o nacidos en cautiverio. Al mismo tiempo, el Proyecto Cóndor trabaja de manera integral y tiene un componente educativo in situ dentro del área de distribución de la especie, como ex situ dentro de las visitas guiadas en el parque. Me parece que otra pata muy importante que se ha visto en los últimos 2 años del Proyecto Cóndor es que una vez que uno visibiliza y pone en valor una especie tan icónica y carismática como es el cóndor, lo puede aprovechar para abordar temáticas mucho más macro en temas ambientales. Por ejemplo, el tema de los cebos tóxicos. Hoy por hoy, si ustedes lo siguen en los medios, cada vez se habla más del uso inadecuado de ciertos venenos y cebos tóxicos relacionados a la producción ganadera. Hay un tema muy complejo a resolver que tiene que ver con el productor y los grandes predadores. Entonces el productor muchas veces, sobre todo en la zona patagónica y de los Andes, ceba, envenena un animal muerto
para matar un puma, para matar zorros, y las aves carroñeras, como el cóndor, se alimentan de ese animal muerto envenenado y mueren. No solo mueren, sino que ese tipo de venenos quedan en el circuito al ser, a su vez, ese cóndor muerto alimento de otro animal. Entonces, al haber puesto en un lugar de tanta importancia en lo referente a la comunicación al cóndor andino, hoy tenemos una oportunidad muy grande al utilizar como especie emblema al cóndor para abordar una temática tan compleja como es el tema de los cebos tóxicos. Y ahí aparece una pata muy interesante, aprovechando que el Jardín Zoológico, hoy Ecoparque, es una institución pública que tiene que ver con la construcción de políticas públicas relacionadas con los temas ambientales. Hoy podemos sumar a los especialistas del proyecto Cóndor en una mesa técnica y de gestión para abordar políticas públicas vinculadas al uso de venenos y cebos tóxicos. Otro de los programas que han ido creciendo a lo largo de los años es el de aves rapaces. Aves rapaces tiene dos grandes líneas de trabajo. Una tiene que ver con una especie amenazada, que es el águila coronada. La águila coronada es una especie en peligro tanto a nivel nacional como internacional, y nosotros trabajamos activamente en acciones de rescate y rehabilitación de la especie. El año pasado liberamos un ejemplar, ahora este año tenemos 2 más por liberar, que son productos que han sido rehabilitados por parte del personal con articulación con otras instituciones. Y por otro lado, de una manera más cotidiana, el programa de rapaces trabaja con las rapaces urbanas. A veces la gente lo desconoce, pero en la ciudad existen muchas especies de aves rapaces: caranchos, chimangos, gavilanes, halcones peregrinos que migran todos los años y en verano habitan en la ciudad, halcones colorados, lechuzas de 2 o 3 especies tenemos seguro en el parque. La lechuza más grande de la Argentina habita incluso en los bosques de Palermo y hay registro de nidificación, que es el ñacurutú. Entonces el programa de aves rapaces hace tomar conciencia sobre la presencia de estos vecinos dentro de la ciudad, cuando muchas veces la gente ha perdido esa relación con esas aves. Les decimos, no es que la ciudad largó halcones para matar las palomas, como es uno de los tantos cuentos que uno escucha, sino que siempre habitaron en la ciudad de Buenos Aires, y de hecho cada vez son más comunes porque le encuentran la oportunidad. Sobre todo muchas de estas rapaces son oportunistas, como el caso del carancho, y hay cada vez más caranchos en la ciudad de Buenos Aires. Eso viene aparejado de un impacto. Esos caranchos muchas veces se golpean contra un vidrio o son predados o atacados por un perro, o alguien le pega un balinazo o son atropellados. Entonces el programa de aves rapaces trabaja en conjunto con la Reserva Costanera Sur en un centro de rescate, en el cual trabajamos con estas diferentes especies de aves que habitan en la ciudad. Después tenemos un programa que trabaja de manera in situ en cuanto a ciencia y también políticas públicas con tortugas marinas. Uno suele asociar a las tortugas marinas con lugares tropicales. La realidad es que en los mares tropicales las tortugas se mueven en el momento de desovar, en esas playas tropicales ponen sus huevos, pero fuera de esa temporada se mueven por todo el océano, llegando incluso hasta el cono sur. Y sobre el mar Atlántico, sobre el océano Atlántico, podemos encontrar 5 especies de tortugas marinas. Esas tortugas sufren en nuestro mar de 2 problemas. Uno es la ingesta de plásticos. Por ejemplo, algunas de las tortugas se alimentan de medusas. Seguramente algunos de ustedes lo saben, pero una bolsa de plástico que flota en el mar se parece mucho a una medusa. La tortuga, confundida, se alimenta de ella y termina muriendo por tener una obstrucción en su sistema digestivo. Y el otro problema que sufren las tortugas marinas, como otros también delfines y aves marinas, es el bycatch, la captura incidental que a veces tienen estas especies en los diferentes sistemas de pesca que tiene el mar argentino. Las tortugas quedan enredadas en las redes, la tortuga necesita salir a respirar porque no tiene branquias, tiene pulmones. Como no puede volver a subir, se ahoga y muere. El pescador la tira una vez que la desenreda de la red, y lo mismo que la tortuga que muere por una ingesta de plástico aparece varada en la playa. Lo que hacen los profesionales del Ecoparque, particularmente Diego Alvareda, que es un veterinario especializado en la temática, es monitorear la playa de la costa de la provincia de Buenos Aires todos los años, lo viene haciendo hace 5 años de manera consecutiva, y hacer la necropsia de todas las tortugas que encuentran.
De esa manera nosotros pudimos saber el impacto de estas dos amenazas sobre estas 5 especies de tortugas. Esto es ciencia aplicada. ¿Por qué? Porque es un insumo clave para la construcción de políticas públicas y de gestión relacionados con la conservación. Gracias a esta información, uno puede sentarse en el foro pesquero y poder discutir sobre el impacto que, entre otras cosas, se genera sobre las tortugas marinas a la hora de la pesca industrial o la pesca a diferentes escalas. Y el otro programa, el último de los 4 preexistentes, es el Laboratorio de Biotecnología Reproductiva y Banco de Genes. Son 2 acciones que trabajan de manera articulada y transversal al resto de las líneas de trabajo del parque. El ecoparque tiene hoy un banco de genes muy importante, de hecho es el más importante en instituciones zoológicas a nivel latinoamericano, donde tenemos tanto muestras preservadas de especies autóctonas como exóticas, de animales que han estado en cautiverio en el parque, o por ejemplo, lamentablemente por ahí ustedes se han enterado, anoche atropellaron, o ayer atropellaron un nuevo yaguareté en la provincia de Misiones. La necropsia dio una lamentable noticia, que era una hembra preñada con 2 cachorros. Ese material genético en parte va a estar conservado en el banco de genes del ecoparque. Entonces, de alguna manera, nosotros podemos contribuir con la conservación de esa especie a escala genética al mantener esas muestras que quizás el día de mañana nos pueden servir para diferentes técnicas de reproducción asistida, para que esa genética perdida vuelva a las poblaciones silvestres. Y por otro lado, se llevan adelante diferentes tecnologías en biología reproductiva que muchas son de investigación básica, algunas empiezan a ser de investigación aplicada, con este gran desafío, ¿no? El de que la biotecnología pueda aportar, como lo hace hoy para la producción ganadera, para la fauna silvestre, como una herramienta. Por otro lado, otra de las patas es el bienestar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de bienestar? El bienestar uno no lo da, sino que lo encuentran los animales. ¿Y cómo lo encuentran los animales? Lo encuentran según el entorno que uno le brinda y esa cotidianidad de manera cautiva. El manejo controlado, si es bien dirigido y es estudiado y monitoreado, puede dar las condiciones óptimas para que esos individuos alcancen el bienestar. Bienestar no es solo un recinto amplio para que el animal corra hasta el horizonte. A veces uno tiende a creer que cuanto más grande el recinto, mejor. La verdad es que, sobre todo para individuos nacidos en cautiverio, un recinto amplio no es a veces inclusive lo mejor indicado. Y bienestar tiene que ver con brindarle un recinto adecuado, con las dimensiones adecuadas, pero también con un volumen adecuado. Hay animales que utilizan las tres escalas volumétricas en un recinto, como un mono, no es lo mismo que un ñandú. Entonces, ese tipo de variables se tienen que tener en cuenta. ¿Cuál es la dieta? ¿Cómo se administra la dieta? ¿Cuántas veces por día? Si esa dieta, nosotros a nuestros perros le damos 2 veces por día, 1 vez por día el plato de comida y lo sacamos. Si uno hiciera eso con un animal silvestre, tiene todo el día para aburrirse. Nosotros tenemos que esconder ese alimento, tenemos que administrarlo en diferentes horarios, depende si es una especie nocturna, diurna. Tenemos que hacer que le cueste encontrar ese alimento. Se lo escondemos y se lo distribuimos de otra manera. Esas son otras de las variables que uno tiene en cuenta para que ese individuo alcance su bienestar, para que su cabeza trabaje, porque si no, lo que suele pasar, que también pasa con un perro en un departamento, es que esa cotidianidad monótona puede empezar a impactar en el comportamiento de esos individuos. Y por eso la importancia de que cuando uno maneja fauna en cautiverio, siempre trabaje tratando de aumentar sus condiciones de bienestar. En educación, bueno, de manera transversal a todo lo que estamos hablando, el ecoparque tiene que trabajar en educación, no solo contando sobre la biología de los animales. Yo de manera cariñosa, informal, siempre digo, tenemos que dejar el comentario Palito de la Selva. ¿Vieron? ¿Se recuerdan los caramelos Palito de la Selva?
que decían, el elefante utiliza sus colmillos para... Bueno, tenemos que ir más allá, tenemos que aprovechar la empatía que genera la fauna para abordar temáticas ambientales mucho más profundas y que esos individuos que se encuentran en la exhibición nos cuenten y nos hagan reflexionar sobre los grandes temas ambientales que hoy en día tiene la Argentina y el mundo. Y por último, la importancia del patrimonio. Yo estoy seguro que todos ustedes han recorrido en su infancia el jardín zoológico, Gonzalo lo mencionó, el valor que tiene el jardín zoológico no solo per se, sino en relación al mundo. Cuando uno habla de personas que trabajan en otras instituciones zoológicas del mundo, te hablan del Zoo de Buenos Aires como uno de los pocos sobrevivientes de esa época de oro de las instituciones zoológicas entre finales de 1800 y principios de 1900. Tenemos que poner en valor esas edificaciones al mismo tiempo, y ese es un gran desafío, de construir un zoológico moderno y que brinde el bienestar y una gran experiencia al visitante. Y ahora les vamos a contar un poco el master plan, cuál es el proyecto del gobierno y en qué consiste. Acá no sé por qué me pusieron una primera slide presupuestario, no se ve tampoco. Bueno, vamos a ver. ¿En qué consiste el nuevo proyecto? Primero, el gobierno piensa invertir en los próximos 6 años casi 60 millones de dólares en 3 etapas y en distintos rubros. Los rubros que hacen la inversión del proyecto tienen que ver con la infraestructura general, esto es, revisar todo lo que es cuestiones de obra de base, todo lo que son los tendidos eléctricos, la fibra óptica y toda aquella tecnología que obviamente el Jardín Zoológico nunca tuvo, poner en valor los edificios patrimoniales, desarrollar en el centro del parque, más adelante veremos cómo, una reserva restringida y únicamente con acceso pago, una reserva interna que es la única zona del parque que va a tener animales, poner en valor los edificios, no solo los patrimoniales, sino que construir algunos edificios nuevos, construir un ícono del ecoparque que va a estar en el acceso por Avenida Sarmiento, y obviamente poner en valor y recuperar todas aquellas obras, que llamamos obras de emergencia, que tienen que ver con recintos que hoy en día están prácticamente destruidos. Así, el plan es que para el 2023 el proyecto Ecoparque esté finalizado y puede ser inaugurado en su totalidad. Pero vamos primero antes por partes. Las bioregiones. El nuevo proyecto, como ven en el centro del parque, va a contemplar una reserva en donde la fauna va a ser una colección restringida. Ahora Rodrigo les va a explicar qué animales se quedan y cuáles se van y por qué. Y va a tener una zona que le llamamos la zona de las bioregiones, en donde en diferentes zonas que van a estar divididas en 4, van a estar representadas las zonas geográficas más importantes de la Argentina con los animales que son propios de esas zonas. Esteros y pantanos, Andes y Patagonia, las Pampas y los montes de Yaguareté. Pero yo creo que esto te lo va a explicar mejor Rodrigo, cuál es el cuento y por qué este tipo de áreas y qué animales van a contener. Sí, está también en este material impreso. Cuando empieza el proceso de transformación, uno de los espacios que se generó fue una mesa donde las ONGs que trabajaban hace muchos años en temas ambientales hicieron sus aportes. En esa mesa surge un insumo clave, que es el de representar las ecorregiones de la Argentina. Ustedes saben que la Argentina tiene aproximadamente 20 ecorregiones, pero lo que veíamos es que si nos restringíamos a las ecorregiones, nos encorsetábamos a la hora de mostrar fauna y nos obligaba a poner muy pocos animales vinculados. Si uno encima quiere dar bienestar, quiere tener recintos amplios, entonces desarrollamos un concepto, una línea narrativa que concentre estas ecorregiones en grandes temas. Y así es como nacen estas 4 líneas narrativas y de experiencia al visitante. Una que es Las Pampas, que tiene un nombre de fantasía que podría cambiar, pero por ahora lo llamamos Buenos Aires Silvestre, que tiene que ver con reconectar al ciudadano de Buenos Aires con los grandes ambientes naturales que tenía la provincia de Buenos Aires. Estoy hablando de las Pampas, de la selva ribereña,
y también de un poquito del Bosque del Espinal. Y ahí vamos a albergar fauna, eso es en el lago Darwin, en el lago que uno cuando entra por Plaza Italia es lo primero que ve. Ahí va a haber ñandúes, y va a haber aves acuáticas y la representación de otra fauna, como alguna vez fueron los pumas o el venado de las pampas, pero esos animales no de manera viva y presente en esa región. La idea también es reconectar al ciudadano, como les decía, con esos ambientes y con la fauna urbana, para que no se asusten cuando ven un carancho o no crean que los halcones fueron liberados adrede, sino que siempre existieron en la ciudad de Buenos Aires con un montón de otras especies. La ciudad de Buenos Aires, uno va a Costanera Sur, a la Reserva Costanera Sur, alberga más de 130 especies de aves. Entonces, esas son cosas que tenemos que contar. Y ese espacio va a ser en este lugar de las Pampas y del Buenos Aires silvestre. Por otro lado, va a haber un lugar destinado a los grandes bosques del norte de la Argentina, donde las ecorregiones del Chaco, las selvas de las Yungas y la selva paranaense se combinen. También vamos a hablar de los esteros de Iliberá en esta región, que es básicamente esta gran elipse. Ahí el nombre de fantasía es los montes del Yaguareté. El Yaguareté es un monumento natural nacional, es un ícono de la conservación en nuestro país y creemos que es la especie bandera para hablar de la pérdida de bosques. Otras especies que vamos a encontrar ahí son el tapir, el carpincho, oso hormiguero, alguna especie de primate, seguramente el mono carayá, ciervo de los pantanos, reptiles como boas, curiyú, yacaré. O sea, es una colección muy amplia, focalizada en la fauna del norte de la Argentina. Inclusive nos planteamos el desafío de traer alguna especie hoy extinta de nuestro país, como es el lobo gargantilla, la nutria más grande que existe en el mundo, que habitaba las cuencas del Paraná y el Uruguay, incluso llegó hasta la provincia de Santa Fe y está extinta de nuestro país. Después, la otra elipse que tenemos aquí va a representar en una mitad los Andes y la Patagonia, donde aprovechando la presencia del cóndor de manera muy fuerte en el parque, esa especie relata un poco la temática. Vamos a hablar de las costas patagónicas, lobos marinos. Vamos a hacer una representación de la estepa, donde choiques, guanacos y maras se estén consociados en un gran ambiente, y una tropilla de vicuñas para hablar de los Andes. Quizás chinchilla y algún otro animal menor también va a estar exhibido. En el medio, la Gran Laguna va a intentar recrear una laguna andina o patagónica, donde flamencos, cauquenes, cisnes de cuello negro sean las aves que dominen esa laguna. Y después vamos a tener un sector que va a albergar fauna exótica. Ese sector va a contar este proceso de transformación, va a contar sobre amenazas globales, y si bien la fauna exótica, como verán, no es la protagonista de la nueva colección faunística del parque, no va a dejar de tener un sector, y vamos a conservar nuestras jirafas, rinocerontes y quizás alguna otra especie más. El ecoparque tiene, por ejemplo, hoy una pareja de rinocerontes blancos que tienen alto valor para la conservación, 3 jirafas, y esto tiene que ver también con el antiguo paradigma, ¿no? Esto de dar a conocer la fauna exótica de otros países, y uno iba a conocer eso que de otra manera no podía conocer. Quizás también es una oportunidad de lo educativo para comentar la complejidad de los procesos de derivación, y que la gente no opine como a veces lo hace desde el desconocimiento, diciendo, bueno, liberen todo. No podemos liberar ni nuestros elefantes, ni nuestros leones, ni nuestros tigres pueden ser liberados porque han nacido en cautiverio. Y el centro del parque va a albergar una región que, si bien no es una ecorregión, va a anclarse en los diferentes programas de conservación, ya sea en las áreas de manejo de esos programas, albergando la fauna que esté trabajándose en cría o en rescate y rehabilitación, como desde el punto de vista del relato, contando los diferentes programas y cómo el ecoparque trabaja activamente en conservación de la biodiversidad. El proyecto también contrató un especialista en lo que hace el desarrollo de la experiencia. Es un asesor que fue originalmente quien diseñó Temaiken, y que le da al parque una coherencia en cada metro cuadrado del parque, donde el visitante podrá experimentar distintas temáticas. Son 11 temáticas, pero que cada temática está relacionada entre sí, y no solo va a poder el visitante visitar las ecorregiones en el centro, como las pueden ver en pantalla, sino también allá a la izquierda arriba
un parque de la tierra ingresando por Plaza Italia, luego un parque del agua donde los chicos van a poder, por un lado, entretenerse, pero al mismo tiempo tomar conciencia de lo importante del cuidado del agua. Debajo un centro, una carpa de exposiciones donde van a haber distintas exposiciones itinerantes, como por ejemplo muestras sobre Jacques Cousteau o sobre Darwin. Y del otro lado, sobre Avenida Libertador, a la derecha y abajo, va a haber una villa orgánica. Muchas veces se nos critica el proyecto y hablan de que vamos a crear un patio de comidas. Van a haber prácticamente 2 o 3 edificios como máximo que van a ofrecer servicios. Pero sí, lo que estamos proyectando es sobre Avenida Libertador, donde ustedes ven la Osera, un edificio muy grande que está casi sobre Libertador y República de la India. Vamos a licitar el desarrollo de un ecomercado para que aquella empresa que gane la licitación pueda ofrecer una experiencia que no solo sea gastronómica, sino que tenga que ver con productos premium de toda la República Argentina, de distintas regiones y provincias. La experiencia en la visita va a ser distinta como fue originalmente. Lo que ven en pantalla, ven una zona en rojo restringida, que son de acceso controlado, donde el visitante va a tener que pagar un ticket para ingresar a las ecorregiones y para poder visitarlas y disfrutar la presencia de fauna local. Y por otro lado, una zona que, si bien va a estar enmarcada detrás de las rejas que se van a mantener, va a ser para el visitante gratuita, no libre, porque se va a seguir controlando el acceso, no se puede ingresar con perros, no se puede ingresar con bicicletas, pero los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires van a poder recorrer un paseo con distintas experiencias que en principio va a ser gratuito y únicamente van a pagar aquellas experiencias a través del ingreso del pago de un ticket a edificios puntualmente que ofrezcan exhibiciones o experiencias interactivas o muestras 4D. Trajimos algunas imágenes para que tengan una idea de cómo se va a ver el proyecto en su totalidad. A ver, vamos pasando. Bueno, esos son en realidad renders, pero que ponen los edificios históricos y todas las obras de superficie en un ecoparque renovado y con un diseño ya más moderno. Distintos edificios y distintas áreas. Este es el recorrido. El visitante va a poder pasear y disfrutar del paisaje, de la fauna y de la flora en forma libre y gratuita. Vamos pasando. Esta es la famosa felinera, donde proyectamos tener, por un lado, el Museo del Histórico Zoológico de Buenos Aires, en el centro. El arquitecto Carlos Libedinski, que es un fanático de la historia del zoológico y un coleccionista, está invitado y ya aceptó a ser el director honorario del Museo del Zoológico de Buenos Aires, y va a aportar muchísimos artículos, no solo libros, sino fotografías y distintos artículos que forman parte del patrimonio original del parque. El tema de la colección: hoy en día seguimos teniendo casi 2.300 animales, estamos en un proceso de derivación. Todo el proceso de derivaciones, habíamos traído 2 videos para contarles la complejidad que implica derivar un animal. Primero, identificar un destino que sea aprobado por los especialistas, luego todo el proceso de diagnosticar un animal, ver si está en condiciones de ser derivado, luego todos los trámites logísticos, la aprobación sanitaria, y luego, como marca la ley, un proceso licitatorio en donde los interesados se deben presentar y ofrecer sus mejores antecedentes para ser aceptados. Rodrigo les explicaba que la decisión del proyecto es únicamente en conservar fauna y fauna autóctona. Todo lo que es fauna exótica o africana que pueda ser derivada va a ser derivada, y únicamente se van a quedar en la parte africana aquellos animales que no se pueden derivar, como por ejemplo las jirafas, que no son derivables por un tema que no se pueden dormir, cuello tan alto y tan largo, complicado para trasladarla, y algún que otro animal que no es derivable. Estas son las distintas etapas del proyecto. Como les comentaba antes, el proyecto dura 6 años y tiene 3 etapas. Una primera etapa del 2017 al 2019, que se inaugura en abril de 2019, otra del 19 al 20 y otra que finaliza en 2023. La primera etapa, sobre Plaza Italia, son 5 hectáreas. Antes de desarrollar las ecorregiones centrales, vamos a desarrollar una primera ecorregión que tiene que ver con la Laguna Darwin y poner en valor los distintos edificios
presentando distintas muestras. Sobre Avenida Sarmiento, la confitería El Águila, que está concesionada a la Universidad 3 de Febrero, que se ha comprometido a ponerla en valor y utilizarla para hacer exhibiciones artísticas que tengan que ver con la experiencia del parque. La bioregión pampeana en la Laguna Darwin. Acá es donde se va a presentar el museo histórico en el centro del edificio de la Fenianía y en el frente del edificio un café con vista a la laguna. Lo que le llamamos el ecoparque sobre el acuario. Y un expo parque, una carpa de exposiciones donde se van a poder presentar distintas muestras que tengan que ver con la temática del parque. Por último, el Parque del Agua, como les decía, para que los chicos tengan experiencia con el agua y aprendan la importancia de su preservación. Un proyecto en Lex Aviario, aquí así, una experiencia gastronómica y de servicios. Y por último, el debate sobre si los zoológicos deben existir o no. Y acá le voy a dejar a Rodrigo que les plantee las distintas posiciones y haga un desarrollo que podemos después debatir, que es lo más interesante, ¿no? Así que les pido que cada uno tome su posición y después podemos debatir, que es muy interesante las distintas posiciones. En gran medida, si tenemos que tomar una posición radical, sin grises, y uno defiende una institución zoológica hoy o no, está basado en 2 o 3 grandes ítems. Cuando uno defiende hoy una institución zoológica, habla de un escenario de crisis global, donde como comentaba antes, la presencia de la fauna, como la expertise de sus profesionales, lo convierten en una potencial institución de conservación aplicada. Por otro lado, los zoológicos de la ciudad, muchas veces la gente que está en contra dice qué locura que un zoológico esté en medio de la ciudad. Por otro lado, es una vidriera clave. El Zoológico de Buenos Aires era visitado antes de esta crisis por miles de personas, tanto de Buenos Aires como del resto del país, como de otras partes del mundo, y es un lugar muy interesante para aprovechar ese pasaje de gente, para trabajar estas temáticas, dejar esos comentarios palitos de la selva y empezar a discutir y a generar un espíritu crítico sobre los problemas ambientales, cómo a estos afectan a la fauna y cómo nosotros podemos cambiar nuestros hábitos de consumo y nuestros hábitos cotidianos para que esa fauna pueda estar en mejores condiciones en la naturaleza. De esa manera, lo que se intenta hacer desde un zoológico hoy, y por eso se defiende, es que las instituciones zoológicas reconectan de alguna manera a los visitantes con la naturaleza. Y por otro lado, hoy existen altos estándares de bienestar animal que pueden contextualizar perfectamente la presencia de fauna en condiciones controladas. Hoy ya no tenemos un tigre en un cubo de 4x4. Hoy estamos pensando en recintos que permiten a esos animales tener un comportamiento, no sé si la palabra es natural, pero sí que no impacte en que él pueda alcanzar su bienestar. Por otro lado, la gente que está en contra de los zoológicos se planta en que los zoológicos son cosas del pasado, que quedó anacrónico, que el cautiverio es sufrimiento, generando esta transmisión de esa sensación de sufrimiento humana sobre el animal cautivo, que no debe haber sobre todo zoológicos en grandes ciudades, teniendo en cuenta el ruido, el smog y el impacto que puede generar ese contexto en la fauna que se maneja en cautiverio. Y desde lo educativo hay un sector de la población que dice que un animal cautivo no puede educar nunca, que verlo en esas condiciones no es inspirador nunca. A diferencia de lo que yo decía antes, de que quizás si uno lo sabe aprovechar es un gran disparador para hablar de un montón de temas. Entonces, sí. Originalmente el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta y Andy Freire, tomaron una posición de terminar con el cautiverio animal en el zoológico. Ellos partieron de la base de que querían sacar a todos los animales y, en palabras no oficiales, esto no lo dije, querían arrasar concretamente con el zoológico. Y se produjo un debate muy fuerte
con la participación obviamente de todas las ONGs y las instituciones zoologistas, y se llegó a un intermedio. Hoy en día el proyecto del gobierno tiene animales, pero tiene una colección más limitada, en mejores condiciones y exhibidos de otra manera, con lo cual el gobierno terminó desarrollando un proyecto que es un poco mixto o está en el medio, intermedio. No es ni una posición sin animales, ni tampoco es conservar el zoológico clásico de antaño. El proyecto es exactamente algo en el medio. Obviamente que las ONGs no están conformes, pero están contentas de haber preservado el objeto y la finalidad del espacio, y los que están en contra de los zoológicos tampoco están contentos, porque ellos querían que se termine, y bueno, y nosotros estamos un poco en el medio. Personalmente, yo como funcionario no puedo tomar una posición personal, sino tengo que básicamente desarrollar un proyecto en función de lo que la política manda. Así que bueno, les agradezco el espacio y la idea es ahora hacer preguntas y entrar en algún debate. Realmente una exposición magnífica, muy clara. El debate quedó planteado. Yo le pedí a dos personas que tienen experiencia en vida silvestre, Michel Thibault y Héctor Lorenz, que hagan un resumen o una visión muy corta para después tomar nota de las otras observaciones. Muchas gracias, Manuel. Voy a tratar de ser lo más resumido posible en un tema tan importante y tan largo. Y después le voy a pedir a Michel, que tiene una experiencia de campo incluso largamente superior. Pero primero, adhiriéndome a lo que ha dicho el ingeniero Solanet, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por invertir su tiempo en hacer la presentación de este proyecto, muchísimas gracias por el tiempo trabajado buscándole una solución a esto. Si ustedes me preguntan mi opinión dentro de las alternativas que han mencionado, y eso no significa excluir el proyecto en modo alguno, yo les diría que separaría los temas en dos o tres partes. Primero, no cabe ninguna duda que el zoológico histórico anterior en la institución zoológica es algo atrasado y perimido en el mundo, ¿ok? Y también lo es en Buenos Aires. O sea que desde ese punto de vista, evidentemente había que hacer algo, y algo muy urgente. Segundo, yo personalmente, por principio, dado que hablábamos de la niñez, me acuerdo en mi niñez haber visitado el zoológico, antes de haber estado en vida silvestre o en muchas otras cosas. Y a mí me dio una sensación de profunda tristeza ver los animales presos, caídos, deprimidos y en mal estado. O sea que no es una cosa de grande. Y yo creo que, para darles una idea, el otro día cuando charlábamos en la fundación de esto, decía que hasta a mí me impacta muchas veces, acá cerquita, para ver lo que es el animal fuera de la naturaleza. ¿No es cierto? O sea, estoy abogando por el animal en su hábitat natural. Es impresionante, les pido que si alguna vez vayan, los paseadores de perros en la Plaza Carlos Pellegrini, acá cerquita, a 2 cuadras, que al mediodía les paran a almorzar y atan en las rejas de la fuente. Bueno, ver los perros haciendo sus necesidades no es lo que más me impacta, obviamente, pero sí verlos rascando con las patitas o los patonas, si son grandes o chiquitos, rascando el cemento y la baldosa como si estuvieran en la tierra del campo para esconder sus heces con H. Entonces, eso demuestra el estadio en un lugar antinatural. Pero dejemos los perros de lado, que lo tomo como un extremo. Y a lo que voy es, yo preferiría, personalmente, y en esto es libertad de opinión, que con el proceso necesario los animales retornaran a la naturaleza. Y sí, tengo un pleno apoyo a la preservación de, primero, los equipos humanos de experiencia, porque de acuerdo a nuestra experiencia, una de las cosas más necesitadas que tiene el país en términos de conservación son esos equipos humanos, y no solo estando en gabinetes en la ciudad de Buenos Aires, sino saliendo a recorrer, como el señor que hizo el estudio de las tortugas, a recorrer el territorio y a estudiar, porque
Los animales en la naturaleza, por un lado, a su vez implican que esas naturalezas se preserven y que se busquen alternativas. Yendo a un ejemplo de lo que ustedes mencionaban, que me pareció fantástico el resumen, lo del proyecto de aves rapaces. Ahí tenemos un problema de limitación ambiental, porque cada vez más, por más que cuidemos los lugares, la rapacidad, eso sin hacer un chiste que voy a hacerlo igual, la rapacidad, ¿no es cierto?, va teniendo cada vez menos ámbitos naturales de qué comer como comían los viejos rapaces, ¿no es cierto? O sea, se corta la cadena. Entonces, nosotros tenemos que tenerlos en la naturaleza y cuidar los animales, sino ver que la continuidad de la cadena alimentaria también se mantenga como una forma de la verdadera preservación de la especie. Me hizo gracia, esto no significa un chiste político, sino una descripción de la realidad argentina que vemos todos los días. Tenés razón, estamos cubiertos de chimangos, ¿no? Pero, de carancho, estamos cubiertos de carancho. Perdón, lo hice una pequeña broma para distendernos. Bueno, entonces, para resumir, me parece fantástico que el viejo zoológico está perimido. Me parece que más allá de los tiempos para devolverlos a la naturaleza, estén en la naturaleza. Tenemos que asegurar para esos programas que ustedes mencionaron la cadena alimentaria, porque si no, antes o después van a ser esfuerzos perdidos. Yo diría algo que charlamos con Michel, pero se lo dejo que él lo desarrolle, que una cosa muy importante hoy en día con la tecnología, es importantísimo utilizar todo esto en educación, pero la educación hoy con las proyecciones tridimensionales, grandes profesores y todo, los animales exóticos, se puede hacer una enormidad con eso. Y quizás sí podríamos tener, si la idea es tener algunos animales, más allá del tiempo necesario para ir liquidando en el sentido sano de devolviendo a la naturaleza el stock o la cantidad de animales que hay que preservar, más el periodo de transición, sí quizá tener una importante referencia en esa especie reducida, lo que Michel genialmente decía. Si uno les pregunta a la mayoría de los ciudadanos argentinos cuáles son los 6, 7, 8, 9 animales autóctonos clásicos y más importantes, nadie lo sabe. Te van a hablar del elefante, el león o la jirafa, pero de los demás no. Entonces, si vamos a tener algunos animales, quizá en alguna forma en semi-libertad, los que no sean peligrosos, podríamos tener, y sí, una parte importante del proceso educatorio de la gente. Me parece fantástico restablecer el valor de los edificios, ¿no es cierto? Y yo creo que con el programa educativo, la salutación de los animales autóctonos, el proceso interterritorio de la naturaleza de la preservación de las especies y la preservación de los bancos genéticos, yo creo que con eso podemos armar. Y la otra cosa, un muy lindo proyecto, y la otra cosa que me preocupa, ya como ciudadano, es, hemos estado viendo manifestaciones, etcétera, yo trataría, le digo como ciudadano que paga los impuestos, quizá de no gastar 60 millones de dólares en esto, buscar algún grupo de inversores que compartan el proyecto, y yo creo que una parte importante de esos millones de dólares los dedicaría a los proyectos de preservación y educación en el tema femenino en todos los niveles sociales y los más bajos, para evitar el tema del aborto posterior, y lo incluiría también en una parte importante en la alimentación y en la educación de la alimentación de los chicos de 0 a 3 años, para que tengan, como hace CONIN y Solidagro, para que tengan mejor alimentación los ciudadanos futuros de la Argentina. O sea que yo creo que el proyecto es magnífico, creo que necesitaría algunos ajustes y variaciones, pero yo estoy en principio por el animal en su hábitat natural. Y allí preservarlo todo lo que se pueda y preservar la cadena alimentaria, porque es la mejor forma para que sobreviva. Creo que cometí un error en dejarte hablar primero, porque me sacaste todas las palabras de la boca. Pero no, primero agradecerles realmente la presentación, que ha sido muy buena, y solamente unos pocos comentarios, porque
coincido con todo lo que dijiste vos, Gustavo, en el sentido de que creo que el punto más importante, a mí me tocó estar en la discusión del zoológico cuando se lo iban a llevar a Interama. Esto estoy hablando de la década del 80, o sea que peino canas. Y esa fue una discusión mucho más fuerte que esta, porque allá se trasladaba todo el zoológico y con el espacio no se sabía qué se iba a hacer. Era en la época Cacciatore, si no me equivoco. Y bueno, y después de esa experiencia, cuando aparece esto, a uno empieza con los bemoles, diciendo, bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Del origen de lo que iban a hacer aquí a este proyecto que está, creo que hay una diferencia abismal. Y esto es gracias, creo, a la inclusión en la discusión a todas las ONG que han participado en este tema. Pero creo que fundamentalmente acá hay que tener mucho cuidado porque esto es un proyecto. En este momento se está llevando adelante y los políticos cambian el interín y lo importante es que el proyecto llegue a su fin tal cual se concibió, porque no nos vamos a encontrar dentro de 3 años que hicieron la primera parte y en la segunda parte nos empiezan a hacer torres de edificios o cualquier otra cosa porque cambia. Entonces esto tendría que ser y tendrían que asegurarnos a los ciudadanos que es una decisión de política de Estado, que no cambie. Hasta el momento que yo sepa, eso no sucede. Está en esta administración, consideramos que en esta administración, por lo menos hasta 2019, va a continuar y va a continuar con esta política, y después no sabemos qué es lo que puede llegar a pasar. Entonces, en ese sentido, creo que hay que poner mucho énfasis en lograr que esto, una vez que el proyecto esté consolidado en los papeles, se transforma en una política de Estado y no puede ser cambiado el día de mañana. Y con respecto a la concepción, es interesante, como decía Héctor, acá lo más importante son los animales autóctonos y como decía vos, la mayoría de la gente ha perdido el contacto con la naturaleza. Hoy en día en las ciudades las personas que toman decisiones raramente toman en cuenta el tema de la naturaleza. Nos molesta la lluvia, nos molesta el frío, nos molesta el agua, todo nos molesta y terminamos haciendo ambientes totalmente aislados que el día que se acabe la energía no sé qué vamos a hacer porque todos los edificios vidriados que están en Puerto Madero y en todos los lugares que los hacen, si no tienen unos aparatos de aire acondicionado monstruosos, son inhabitables. Y estos son errores de política, me parece a mí. Yo siempre pongo el ejemplo del edificio del Banco de la provincia de Corrientes, todo vidriado, consume la misma energía que un pueblo de 25.000 habitantes. Entonces, no sé si no estamos haciendo acá algo similar. Pero volviendo a esto, y no quiero desviarme del tema, creo que hay muchas posibilidades de generar acá un polo educativo para la gente muy importante, porque si bien uno puede viajar a distintas zonas del interior del país a ver la fauna, mucha de la fauna es muy difícil de ver. Por más que esté, uno sabe que está, a veces la escucha, pero no la puede ver. Y es muy frustrante para una persona de la ciudad que dice, bueno, me voy a la selva a ver un jaguarete y nunca lo vio. Entonces, esta es una posibilidad de que lo pueda ver desde acá y que lo pueda percibir, el tamaño, la forma, el color, cosa que son las percepciones que tiene el ser humano. Y yo diría que, bueno, que los felicito, que sigan adelante. Van a empezar a aparecer muchos inconvenientes, pero hay que insistir en que esto sea un proyecto coherente y que se preserve en el tiempo.